Kamala Harris escogió a Tim Walz como el compañero de fórmula, como vicepresidencial, o fórmula presidencial, en este caso yendo como candidato a la vicepresidencia, que es el gobernador de Minnesota, considerado por algunos el ala izquierda y rural del partido, que yo no sé si se autocalifica o lo califican de progresista. Creo que podría decirse ambas cosas. El anuncio oficial, pues, no sé si va a ser ahora mismo o está siendo ahora mismo, en esta imagen que veo, no sé si es en directo, es en el meeting de Filadelfia, Pensilvania, que es la primera etapa de una gira de 5 días por 7 estados. Algunos consideran que con esta elección el Partido Demócrata sigue girando peligrosamente, le ponen el adjetivo, a la izquierda. Y es posible que sí. El consenso de los expertos es que la decisión a favor de Tim Walz se debe a las presiones de los grupos de poder dominantes hoy día en el Partido Demócrata, sindicatos, grupos progresistas, movimientos sociales, etc. Los centristas del partido que apoyaban a Josh Shapiro, han perdido la batalla. Tim Walz tiene 60 años. Y fíjate qué curioso, Liana, Pero mucha gente hablando, yo sentí por lo que vi en las redes sociales, mucha gente hablando bien de él. ¿Qué gente? Los republicanos no. No, los republicanos no. Pero tus redes sociales está llena de demócratas. No, de independientes. De independientes. No. Para allá. No, bueno, yo no voy a hablar. Pero fíjate, no voy a hablar ni bien ni mal. Voy a ir a los hechos, ¿no? Los hechos son que los centristas del partido apoyaban a Josh Shapiro. Pero Tim Walz ¿tú lo conocías? Era un perfecto desconocido hace 2 semanas. No. Perfectamente, o sea, excepto por supuesto en su estado, donde fue durante 12 años congresista y es gobernador hoy en día. Pero a nivel nacional se hizo famoso hace 2 semanas, el día 25 de julio específicamente, creo que es 25 o 26, que fue un programa de televisión y calificó a los republicanos de weird, de raros. Entonces, ahí hay toda una discusión sobre cómo traducirlo, ¿no? No es lo mío queers que weird, pero algunos creen que sí. Lo cierto es que yo estaba escuchando específicamente el momento en que lo dice y no entiendo bien por qué hay algo que debo perderme yo en la traducción, en cómo se habla en Minnesota o algo así, que no entiendo por qué se hizo tan viral y todos los demócratas de repente han empezado, o todos no, un grupo importante de demócratas ha empezado a llamarle, pues a repetirlo de que los republicanos son raritos. Trump reaccionó, que él tenía de todo menos de raro. Algunos dicen que es que realmente se referían a Kamala Harris como rara porque se reía sola y ese tipo de actitudes, etcétera. Lo que lo ha lanzado a la fama es ese insulto, lo que me parece a mí tremendo porque veo que tanto de un lado como del otro son las posiciones que triunfan. Trump lo ha calificado de extremista y Shapiro, hay que decirlo, fue blanco de las críticas de los progresistas porque al parecer Walz tiende a ser más liberal en el sentido norteamericano que Shapiro y que otros. Una de las cosas que he encontrado, he estado buscando, parece ser más pro Gaza que pro Israel. Shapiro es judío, yo creo. Ahí tenía un tema también complicado, como está ahora lo de la guerra de Israel, Hezbollah, Gaza, todo lo que estamos, Irán, lo que estamos viviendo. Te repito que era casi un desconocido, a pesar de sus 12 años en el Congreso, hasta hace 2 semanas que llamó, repito, raro a los demócratas y eso se hizo viral. El término progresista, yo creo que hay que hablar del término progresista. Cuando aquí se dice hoy por hoy progresista, ¿de qué estamos hablando, no? El término progresista yo creo que estaba en desuso aquí en los Estados Unidos, aunque era común en Latinoamérica, en España, en otros sitios donde era y es usado por socialistas y por comunistas indistintamente.
Yo llegué aquí en el año 88, ¿cuánto tiempo hace ya de eso? 30 y pico de años. Uh-huh. Y hasta hace poco nunca escuché a un político norteamericano autocalificarse como progresista. Pero sin embargo, hace unos años para acá, poco tiempo que veo la discusión sobre el grupo progresista. No es la primera vez que el término progresista se usa aquí en los Estados Unidos. En la segunda mitad del siglo XX hubo un movimiento llamado también progresista, cuyas dos características eran, bueno, dos o tres. Uno, reducir el poder de las grandes compañías, eran un movimiento antimonopolio, conseguir beneficios laborales. Número dos, encontrar una manera supuestamente más científica, decían ellos, de gobernar. Creían que debía, en vez de los que gobernaran ser todos elegidos democráticamente, que debía haber un grupo de expertos. Y de hecho, ellos son, al parecer, aunque fracasaron en eso a nivel federal, a nivel local y a nivel municipal, los que introducen la figura del administrador, que es un experto que administra al margen del político electo, ¿no? También ellos proponían, estoy hablando de los progresistas de la segunda mitad del siglo XIX, proponían primarias abiertas, democracia directa, ya sabemos lo que es eso, y este concepto que hacía referencia yo del city manager, un poco expertos versus elegidos, pero no eran socialistas en el estilo de hoy en día. ¿Quiénes, o progresistas en el estilo de hoy en día? Por ejemplo, Teddy Roosevelt, que había sido presidente republicano, el hombre que dirigió las tropas en 1898 a la intervención en Cuba, cuando él apoya a Taft para la reelección, pero cuando Taft, él consideró que no era lo suficientemente progresista, mira tú qué ironía, creó el Partido Progresista para oponerse a Taft, dividió a los republicanos y porque Taft se consideraba una suerte de conservador progresista. Mira qué interesante. Los tres candidatos de esa fecha se consideraban progresistas, incluyendo a quien ganó las elecciones a fin de cuentas, que fue Woodrow Wilson, que era demócrata, quien creó, por ejemplo, una medida progresista con la que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, a estas alturas, imagínate tú, creó el impuesto directo a la ganancia, el income tax, que no existía, que estaba prohibido por la Constitución. Los padres fundadores lo habían prohibido y hubo que hacer una reforma constitucional. Desde la independencia hasta 1913, señores, no hubo impuestos directos como no los hay hoy aquí, por ejemplo, en el estado de la Florida. La Constitución prohibía el impuesto directo y es demócrata autocalificado progresista, cuando estaba, parece de moda la palabra, quien puso el impuesto directo con una reforma constitucional, el income tax, que fue aprobada por ambos partidos o por ambos bandos, ¿no? Wilson enmendó la Constitución para ello. Pero a pesar de eso, los progresistas de hoy no son los de entonces, como en el verso, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. En esas elecciones de 1912 había, por cierto, un candidato socialista, que obtuvo el 6% del voto popular. Se llamaba Eugene V. Debs, D-E-B-S, D-E-B-S, que consideró que el progresismo, mira qué interesante, este socialista que obtuvo el 6% de los votos en el 1912, consideró que el progresismo de la época era un truco para defender el capitalismo. Bueno, este era un tipo que proponía nacionalizar todas las empresas, nacionalizar los medios de producción, etc. Algunos creen hoy en día que el progresista Tim Walz, que va a ser investido ahora mismo como candidato a la vicepresidencia, estaría más cerca del socialista Debs de 1912 que del progresista Roosevelt o del progresista Wilson, porque el mismo término progresista
dejó de significar, señores, lo mismo desde que los comunistas y los socialistas se apropiaron de él. Y hoy podría sospecharse, digo yo, hoy podría sospecharse lo mismo que en el 1912, pero a la inversa, que podría creerse que los progresistas de hoy son un truco para esconder el socialista que llevan por dentro, un descalificativo que se usó, por cierto, para desnudar las intenciones de Fidel Castro cuando negaba ser comunista, porque lo negaban siempre, como Chávez lo negó, etcétera. Cuando Fidel Castro decía, esta revolución no es mentira que es comunista, esta revolución es tan verde como las palmas, y la gente bromeó, le dice, sí, cómo no, verde es como el melón, no como las palmas, es verde por fuera y roja por dentro. Hoy, tras el verde ecologista, algunos adivinan o ven el rojo poco disimulado. Entonces, esto es desde el punto de vista general, pero bueno, vamos a ver, para no guiarme y averiguar quién es, que yo te voy a ser sincero, como la mayoría del pueblo norteamericano, era para mí un virtual desconocido hasta hace 2 semanas que se hizo viral, el término que se usa hoy en día, llamándole raros a los republicanos. Entonces para no estar prejuiciado, ¿cómo ha votado este señor que fue 12 años congresista y cómo ha votado como gobernador o qué ha hecho, qué leyes? Fui a revisar su propia página de internet. O sea, cómo se describe él mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿o qué ha hecho? No, ni siquiera cómo se describe. ¿Qué cosa ha hecho? ¿Tengo tiempo? ¿Me das ahí unos minutitos para concluir la idea? Sí. Vamos a ver ahí Mira, José Antonio Évora, que se suma a nuestra mesa. Buenas tardes. En el tema de educación, obligó a desayuno y almuerzo gratuito en las escuelas públicas. Yo creo que aquí también es gratuito. No sé si por ley estatal, condal, etcétera. Y creó el número de asientos o los aumentó. El número de asientos en las aulas de pre-K, dice su página. Aquí hubo una enmienda para disminuir el número de asientos en las aulas en general, pero bueno, eso es lo que dice. Firmó leyes protegiendo el aborto antes de la viabilidad del feto. El aborto es legal en Minnesota. Yo dije, ¿qué cosa es la viabilidad del feto? Pues parece que significa que antes de que el niño pueda valerse por sí solo fuera del vientre, el aborto es permitido. Entonces, yo no sé si es una zona muy gris, dada interpretación, no soy un experto en el tema, estoy leyendo de su propia página de internet. Pasó leyes protegiendo a los trans, dándole cuidado médico para cambio, me parece que eso es lo que interpreto ahí de la página, para cambio de sexo, de orientación, tratamientos, pero prohibió esos tratamientos absurdos de antes para curar la homosexualidad. Prohibió libros basados en ideología. Dime tú, a los que te critican aquí al gobernador DeSantis, ¿qué significa? Casi todos los libros tienen algo ideológico, ¿no? Prohibió los libros basados en ideología, no sé a qué se refiere ahí, lo tiene en su propia página. Aumentó a 21 años la edad para comprar tabaco, pero autorizó la marihuana recreativa, ¿no? Que eso es una característica muy común de ciertos grupos que están en una guerra contra las tabaqueras, pero no contra la marihuana, como si la marihuana no fuera una suerte de tabaco, ¿no? No se fumara. No se fumara, es más correcto. Perdonó a convictos por marihuana, firmó una ley de bandera roja, de red flag, para denunciar a dueños de armas que a los vecinos, a los conocidos, les parecieran peligrosos. Pide un chequeo universal para comprar armas, y no entiendo bien qué es eso, tendrían que los especialistas que hablar. Universal Background. ¿Qué es el Universal Background? Es como una especie de revisión de antecedentes penales, pero mucho más profundo. O no sería que implica algo que a mí, que hay un chequeo para cuando... Porque hay un chequeo para si compras el arma en una armería, pero si yo te la vendo a ti, no hay... O si la compras en una feria también. Sí. Un chequeo universal para armas de fuego, ¿no?
perdonó las deudas médicas que no te ensucien el crédito. No que perdonar las deudas, sino que no te ensucien el crédito. Estableció maternidad y paternidad gratuita y días de enfermedad pagados. Tú sabes que antes siempre, se había logrado que las mujeres tuvieran 3 meses pagados de maternidad, pero ahora está en muchos lugares que los padres también tengan 3 meses. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.